Bueno, bienvenidos. Hola, soy Marta Guzmán y nada, vamos a otro ratito de Mindset. Para los que llegáis por primera vez, muchísimas gracias por acompañarme en este podcast. En este podcast que también vas a poder ver en YouTube y que vas a poder seguir en otras plataformas como en Instagram, en Facebook, en TikTok. Sí, porque de lo que se trata es que cada uno lo vamos haciendo, estamos en una red distinta, ¿no? Y entonces, ¿por qué cortar y tenerlo en un sitio y que os tenga que redirigir al mismo lado? De lo que se trata la comunicación es de que podáis llegar, de que podáis entender, de que podáis entender el mensaje. De hecho, fijaos, hoy estoy con una camiseta que no es la que más me guste, porque es que resulta que se me ha olvidado el jersey. He tenido que salir esta mañana súper rápido bueno, no súper rápido, he salido con las luces apagadas y creí que un jersey que había cogido y resulta que no, me lo he dejado encima de donde lo tuviera y eso que lo preparé anoche. Bueno, ya sabéis que la planificación y la preparación es súper importante. Entonces, pero no hay nada mejor. Y también se me han roto las lentillas y me he echado otras lentillas. Pero no sé dónde las tengo, no sé qué ha pasado. Así que bueno, como lo importante es el mensaje, pues va a ser fenomenal. Esta mañana he hecho una súper reflexión que me ha encantado, sí, es verdad. Y tenía que haberla grabado esta mañana. Lo que pasa es que por no hacer ruido, no lo he grabado. Entonces voy a ver cómo me sale ahora y cómo está. Pero lo importante es el mensaje que os quedéis aquí. ¡Wow! Vamos a ir a otro nivel. Vamos a ir a otro nivel que es el subconsciente. Hablamos todo el rato del subconsciente, el subconsciente, el subconsciente. A veces la gente lo toma que es como cuando de repente te hipnotizan, que de repente que se hacen las cosas, hay gente que cree que te hipnotizan y que no. ¿Y qué es el subconsciente? Bueno, el subconsciente es la parte donde está nuestra sabiduría interna, donde está lo que es nuestro infinito potencial, donde estamos nosotros. Lo que pasa es que vamos a suponer que estamos aquí como tipo plantas que le hemos ido poniendo, o como un tipo gusiluz, le hemos ido poniendo capas y de repente pues no estamos tan preparados a hablar con el subconsciente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Sabiendo que trabajamos cada vez más con el subconsciente, vamos a poder llegar a esos logros, esos propósitos que queremos. Lo que pasa es que el subconsciente no se queda de brazos parados, como te voy a contar. Él continúa. Entonces, en nosotros está, conforme a los pensamientos de las cosas que le metamos, cómo va a ser. Si vamos a tener un mindset rico o un mindset pobre para llegar a nuestras cosas. Todo lo que crea el ser humano, que sepáis que el ser humano está aquí, empieza con un impulso de pensamiento. No puedes crear sin un pensamiento. Y ahí está en función de qué pensamiento le metes, si positivo o negativo. Por eso juega un papel muy importante que es la imaginación. Por lo general, la imaginación lo que hace es articularse en planes, con lo cual por eso vas a poder llegar a tu siguiente nivel. Si tú tienes unos planes, sabes dónde vas. Si tienes unos planes, sabes lo que quieres. Tienes un propósito de vida y lo vas a encontrar más fácilmente. ¿Qué sucede? Que la imaginación también puede ser tanto negativa como positiva, porque nos puede ir por pensamientos. Bueno, la imaginación realmente es creativa. Lo que pasa es que en función de los pensamientos que le metamos y del sentimiento, lo estamos llevando a negativo o a positivo. Y entonces podemos tener ideas negativas o ideas positivas. De aquí se sabe que si vas a crear un plan, que es de lo que se trata, porque tú quieres ir a más, porque en tu trabajo, en tu comunicación, en todo quieres ir a más, el plan va a ser positivo, va a ser bueno. Pero tienes que tener en cuenta que debido a nuestra propia naturaleza puede ser negativo y entonces fallar. De ahí es la importancia de la rutina de hábitos por la que veis que todos los días soy tan consecuente, estáis viendo, si es la primera vez que llegáis podéis verlo en mi Instagram, al cual te puedes suscribir, como a mi canal de YouTube, me podéis escribir y me podéis preguntar para que veáis cómo cada día hago una repetición de patrones y de rutinas. ¿Tengo que ganas de exhibirme? No. ¿Es necesidad de exhibición? No. Es necesidad de que de repente necesito la imperiosa necesidad de comunicarte y de contarte cómo yo lo he logrado y cómo nos podemos relacionar con los pensamientos y tener una vida más extraordinaria, como el meditar. No se trata de meditar bien o mal, se trata de saber cómo meditar, meditar para tener eh, una vida más que extraordinaria, hacer el fitness. Sí, porque a través del fitness he descubierto que directamente tú te encuentras mucho mejor, siempre lo hemos sabido, lo que pasa es que siempre queremos decir frivolizamos, frivolizamos con el fitness, frivolizamos absolutamente con todo porque es como, no, es que se quiere ver bien, no, ¿qué se creerá? Siempre es criticar, siempre es juzgar. Ese es un problema de tu subconsciente, de tu mente subconsciente a la cual has metido a tus pensamientos negativos. Con lo cual, si tienes ganas de tener un plan, no lo vas a tener porque directamente estás vibrando en una frecuencia tan sumamente baja que no vas a poder llegar a otro nivel donde tú quieras. ¿Quieres escalar? ¿Quieres saber? ¿Quieres tener una vida más extraordinaria? ¿Quieres ser feliz? La base de tu infelicidad,
de tu insatisfacción y de tu sufrimiento viene por todas estas cosas. Entonces, retomando que estamos con el mente subconsciente, que tú tienes un plan, vamos a tener en cuenta que puede ser negativo o positivo y que, claro, teniendo el negativo vas a fallar. Imagínate tú cómo pueden influir en tu vida o en tu negocio o en tu comunicación. Por eso, todos los impulsos de pensamiento, para que sean positivos, deben de pasar por la imaginación y mezclarse con otra fe, con otra cosa. Que me adelanto, voy más rápido. La fe. ¿Por qué? Porque la fe no es negativa. La fe no es mala. La fe es buena. La fe te está dando el impulso de hacia dónde quieres llegar. Y entonces, en base a esa subconsciente, tú le estás metiendo un pensamiento lleno de imaginación que podríamos haber sido negativo, porque dices, bueno, yo no tengo imaginación negativa. Pues, por ejemplo, cuando sueñas, cuando tienes pesadillas, eso es producto de un pensamiento, producto de una imaginación que te va negativa. O cuando piensas ante un problema. Yo tengo aquí al lado una piscina. ¿Qué es lo primero que piensas si hay un niño pequeño? Se va a caer, se puede ahogar. Si tú no sabes nadar, vas a pensar que te vas a ahogar. No lo has probado, no sabes si está cubriendo o no está cubriendo tampoco, ni si estás haciendo pie o no lo estás haciendo, pero tu pensamiento te lleva a eso. ¿Qué haces? Pones una valla, como hay aquí, porque hay un niño. De hecho, hoy, por ejemplo, estaban ahí jugando. Y lo primero que estaba escuchando son unas frases, unas palabras que era, no hagas eso porque te vas a caer. Mente debilitadora. Ya estamos debilitando a un niño a que de repente no haga las cosas. ¿Y qué tal si le acompañas y le dices, venga, yo te voy a ayudar? Pero nos nace inconscientemente el decir, te vas a caer, ten cuidado. Craso error. Craso error. Así vamos haciendo que no seamos capaces de hacer nada. Ya estás debilitando a tu mente porque estás preparando un problema, una situación negativa, más estás dándole a un niño de 2 años un pensamiento negativo que ya va a ir asociando constantemente, me voy a caer, eso es malo, me puedo caer, le vas a volver tonto, le vas a debilitar. O puede coger y que te afronte y que diga, pues lo voy a seguir haciendo. Porque en principio lo que hacen los niños al principio es decir, aquí no hay miedo. ¿Por qué no hacemos sin miedo? Lo que pasa que ya se lo instauramos nosotros. Bueno, seguimos hablando del subconsciente, de cómo estamos metiendo la imaginación, ¿no? Y para la imaginación hay que mezclarse con otra cosa, como te estoy diciendo, es la fe. La combinación de la fe con un plan o propósito puede mostrarse en tu subconsciente y solo pueden hacerse, pues ahí vamos con la imaginación. Entonces, en base a todo esto, tú no puedes adivinar si lo que te va a venir a la cabeza, si un pensamiento es bueno o malo, porque son ideas de cosas. Conforme como tú lo catalogues y lo tengas puesto aparcelado en la mente de tu cabeza, en ese loft que tienes hecho por partes, así va a creer que es positivo o es negativo. Y fíjate tú cómo son. Entonces, tú no puedes decir, ay, voy a tener un pensamiento positivo. No, te van a llegar pensamientos. La historia está en cómo tú vayas a tildar ese pensamiento cuando luego lo vayas a catalogar. Y de hecho, para aprender ya a relacionarnos con los pensamientos, vamos a empezar a decirle, nosotros por nosotros mismos es, ¿vale? Como por ejemplo el que se estaba hablando antes, de la piscina o del juego, es un pensamiento de miedo, no es un pensamiento de, incluso podría ser de dolor, porque dices, si se hace daño, si se ahoga, me va a producir un dolor. Así que fijaos cómo es. Pero si yo digo, vale, es un pensamiento de miedo, lo sabes, pero voy a acompañarle a que aprenda, a que suba o lo que sea. ¿Por qué les enseñamos a nadar? ¿Para que no se ahoguen? ¿O por qué creéis? Y me lo dice aquí una que aprendió a nadar con 12 años y tenía una fobia atroz que se creía que se ahogaba en la bañera. Todo esto es súper importante. Entonces, tú no vas a saber si tu pensamiento es positivo o negativo. Y no se trata de ir por la vida diciendo, voy a tener un pensamiento positivo, voy a tener un pensamiento positivo. No, el pensamiento viene y tú lo catalogas de una manera, le vas tildando de cómo es. Pero sin juicios. Lo importante de un pensamiento es no ponerle juicio. Cuando le metes el juicio, ya le estás metiendo lo que es esa emoción y el pensamiento y el sentimiento. Bueno, el pensamiento no, el pensamiento ya lo teníamos, ¿vale? Entonces, ¿es malo tener pensamientos? No, no es malo. Entonces,
En base a lo que os estaba diciendo a esto, no se puede adivinar si vas a tener un pensamiento bueno o vas a tener el malo, porque son ideas que nos llegan a la cabeza y se crean en función del momento en el que tú te encuentres, porque hay veces que cuando te dicen una cosa, el mismo pensamiento, según en la época en la que estés o según a quien se lo digas, lo toma de una manera o de otra, porque te afecta más o te duele más, o porque te afecta menos si lo ves una tontería. Vamos a poner una relación de pareja, va, que es muy fácil, ¿no? Me da igual que sea chico, chica, chica, chico, la combinación que os dé la gana. Uno cree, tú no me estás queriendo porque no estás haciendo una cosa como yo quiero. O de repente yo te estoy diciendo algo y a ti no te está doliendo como a mí. Es que lo están viendo desde planos diferentes. Es que tiene que haber más dolor o menos dolor para que tú quieras o ames más. No tiene absolutamente nada que ver, porque tú puedes amar, que es sin querer, implica una expectativa. Amar, amas así, libremente, sin expectativas. Amas porque lo das, con generosidad, con entrega total, ¿vale? Entonces, a ti ahí te puede sentar mal o no y crees que no están sintiendo igual que tú. No, claro que no están sintiendo igual que tú. Aman a igual, a lo mejor ama más la otra persona. Y siempre la estamos juzgando. Porque crees que no me quiere y porque tal. ¿Vale? Ha quedado claro, ¿no? Mira, tengo aquí un perrito que está súper chulo. Esto que os contaba parece un juego de palabras, pero es un clic que te lleva a tu llave maestra para tener el cambio. ¿Vale? En función de cómo te llega el pensamiento, no sabemos si es bueno o es malo, nos llegan a la cabeza, se crea en función del momento en el que tú estás y en base a tus experiencias te va a traer todo lo que está en tu mente. Y con esto es a donde quiero llegar. Te puede traer un mindset rico, un mindset pobre. ¿Por qué crees que tienes mala suerte? Porque resulta que estás atrayendo con tus pensamientos y con tu forma de actuar todo lo negativo. Cuando tú piensas que o cuando entiendes que eso es positivo y que todo lo que te sucede conviene y que es una bendición, a partir de ahí te relacionas de otra manera. Es probable que como me estoy mirando aquí, no te esté mirando a ti. Pero bueno, yo creo que nos entendemos. Entonces dirás, Marta, ¿vale? ¿Y entonces cómo actúo? Dirigirte hacia el subconsciente en forma de hábitos es lo fundamental. Que vuelvo al principio de la conversación. ¿Por qué creéis que algunos hábitos, unas rutinas, es fundamental, es clave? Aunque claro, puedes tener también unos hábitos negativos. Puedo tener unos hábitos negativos pues porque bebo, puedo tener unos hábitos negativos porque hoy tengo videojuegos, puedo tener unos hábitos negativos porque tengo vicios, alcohol, drogas, pastillas para dormir. Sí, voy siempre a hablar de las pastillas para la depresión, para el cansancio, para todo. Entonces tenemos que fundamentar esos hábitos en hacerlos rutinas fáciles y positivas para que cuando te vengan y dices, jo, pero es que hacer unos burpees a las 5 de la mañana no es fácil, eso no es divertido. Bueno, instaura ese hábito. Instaura el que tú de repente vayas al gimnasio cuando tú vas viendo que te encuentras cada vez mejor, vas a tenerlo bien. ¿Y qué va a pasar? Pues que cuando te venga una situación negativa a lo largo de tu día o en cualquier momento que te suceda algo en un momento determinado, porque puede haber una ruptura de pareja, porque puede haber una pérdida de una persona, porque puede llegarte una enfermedad, resulta que lo vas a afrontar de otra manera porque has tenido unos hábitos buenos, disciplinados, porque si te dejas llevar, ¿qué vas a tirar? La pastilla para dormir, la pastilla para no sufrir, las drogas para irme a otro estado y unas saliditas de noche estupendo y luego llego sin sentido. ¿Y qué hago, Marta? Pues dirigir a tu subconsciente mediante el hábito bajo las directrices de la fe. Porque como te decía, la fe no es negativa, no es mala, no tiene miedo, no tiene envidia y no tiene entorno. Que el entorno es lo que te está llevando y te está debilitando. Es como esa salud, ¿no? Que ves como esa luz cuando tú vas a, si vais en los que vais a misa, ahora que es tiempo de procesiones y demás, al sagrario, ¿no? Y ves esa luz que está ahí. Mira, bueno, yo no voy a misa, no sé ni que hay un sagrario ni que hay una luz. Es la luz de la fe, la luz de Dios que está ahí, ¿no? De Jesucristo. Encarnado en su Hijo que es Jesucristo. ¿Vale? Venga, vamos a otro tema. Esa luz que tenía la circonita de Superman, esa fe, o esa luz que tiene el Iron Heart de Iron Man. Es esa luz. ¿Ya lo entendemos? La fe no es negativa, no es mala, no opera desde el miedo, no tiene envidia, que eso nos lleva por la calle de la amargura. La envidia es una de las peores enfermedades junto con el miedo. Estás viviendo una frecuencia malísima. Entonces tienes que recordar que el subconsciente funciona voluntariamente. Tenlo presente tanto si haces el esfuerzo como si no.
¿Por qué? Pues porque entonces todos los pensamientos, como te vuelvo a decir, que tengas, si son negativos, si son pobres, llegan y le sirven al subconsciente. Y entonces el subconsciente se queda ahí. Y está trabajando día y noche, porque cuando tú estás durmiendo el subconsciente sigue trabajando. Y entonces sigue trabajando en parte negativa. Por eso a veces no descansas, por eso a veces no estás bien. Y por eso te quiero decir que el subconsciente no se queda de brazos cruzados. Por eso estás viviendo diariamente de impulsos de pensamiento sin que te des cuenta, sin saberlo, positivos y negativos. Cuando consigues observarlo, darte cuenta de que estás viviendo de esos impulsos de pensamiento, te digo impulsos porque los pensamientos como te digan, así, sin comerlo ni beberlo, te llega y te llega. No dices, voy ahora a pensar. No, a no ser que te digan como cuando te decían, cuando te regañaban y te decían, siéntate y piensa. Será siéntate y reflexiona, o siéntate y observa, pero siéntate y piensa, parecía que pensar es negativo y que es malo. Siempre hemos asociado el pensamiento negativo a tal, o que tenías que hacer un trabajo más, esforzarte mucho más. Piensa, piensa, nos pasamos la vida, piensa, y tú diciendo, ¿qué tengo que pensar? Diga lo que diga, me van a regañar, diga, lo que diga está mal. Pensamientos llegan, pueden ser buenos o malos. Cuando consigas observarlo, todo lo que te digo es que estarás en posesión de la llave maestra que abre tu subconsciente y entonces podrás estar en la parte positiva. Quizá queda más claro, por ejemplo, con este ejemplo de cuando una persona va a delinquir. Cuando una persona va a delinquir, no lo detesta, no quiere, porque la naturaleza del ser humano obra en bien, obra desde el amor. Nos llegamos por Dios, por el amor. Entonces, cuando lo haces la primera vez te sienta mal, o sea, no estás, te da miedo, no sabes si te van a pillar, qué te va a pasar. Yo nunca, vamos, sí, una vez delinquí, cuando de repente te conté que de repente me vi siendo un adolescente que decía, ay, necesito una depiladora y de repente vi que no tenía una alarma y dije, ay, y si me la llevo y así la tengo. Pero estaba cagada, ¿y qué pasó? Pues que me pillaron y tuve que estar en un cuartito cuando vieron aquella pava, dijeron, esta niña no ha hecho nunca nada a las 3. Entonces, fíjate tú si es importante. Y si no, te voy a poner otro ejemplo. Entonces, cuando tú lo vas haciendo, acabas tolerándolo. Pero te voy a poner otro ejemplo más fácil. Porque